Hoy voy a hacer un video extra en esta semana porque es muy relevante para lo que estamos viviendo en el mundo y quiero hacer un paralelo entre la ecuanimidad y lo que está sucediendo en la política en este momento. Ustedes saben que no soy una persona que le gusta mucho las discusiones políticas porque parto del respeto a todas las personas que piensen diferente y no trato de convencer a nadie de que yo tengo la verdad, así no esté de acuerdo con ellos, porque es que no la tengo, pero sí me gusta compartir lo que pienso y lo voy a hacer con uno de los temas que más me gusta, que se llama la ecuanimidad. Se puede hacer un paralelo muy interesante con los políticos y con cualquier persona que esté compitiendo por un puesto de liderazgo en el mundo o en una empresa. Arranquemos con la ecuanimidad y después le metemos un poquitico de política. En la vida, el hábito de la mente consiste en rechazar las sensaciones desagradables y buscarlas agradables, generando un tipo de apego a cualquiera de las dos. La causa de este apego surge por las reacciones momentáneas de agrado y desagrado. Hacia el primero generamos mucho deseo y hacia el segundo una enorme aversión, que es un reflejo inverso del deseo, y ambos se convierten en apego. Pero ¿cómo nos pasamos la vida nosotros? Entre altos y bajos, ¿no? La vida es así, como la marea, a veces sube y a veces baja. Pero ¿cuál es el problema? Si el vaso está lleno, estamos felices y navegamos la parte alta de la ola y todo está bien. Pero después inevitablemente el vaso va a cambiar y la marea se va a retirar y vamos a llegar a una parte baja donde la curva nos parece que ya no es tan chévere. ¿O acaso cuando estamos enfermos no preferiríamos no estarlo? Si no estoy enfermo, estoy en la parte alta de la ola y prefiero estar ahí hasta que me enfermo y genero un estado de aversión hacia la enfermedad. Lo mismo pasa en la política por las expectativas que tenemos, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. El ecuánime logra autoevaluarse muy bien, ve las cosas como son sin emitir ningún juicio de valor, sin ser negativista a ultranza ni positivista a ultranza, sin pasiones, con justicia e imparcialidad. Simplemente ve las cosas como son. Eso es ser ecuánime. No digo si es bueno o malo, simplemente es lo que es. Algunos dicen que al ser un maestro en el arte de la ecuanimidad se llega al estado de la verdadera felicidad. No generamos apego, es decir, deseo o aversión frente a cualquier situación de la vida. Y ojo, no se trata de no sentir, se trata de observar lo que sientes sin reaccionar para no generar ese apego al deseo, o sea, lo agradable o lo desagradable. ¿Qué deseo o expectativas tenemos de los políticos? Pues que cambien las cosas porque siempre están mal. Y resulta que unos políticos nos generan deseo y otros aversión. Porque de esta forma estamos en los polos opuestos y votamos desde el miedo. Porque el miedo es lo que más nos detiene para lograr lo que queremos, eso ya lo hemos hablado. Pero también es lo que más nos mueve para impedir que suceda lo que no queremos. No más de lo mismo es generar el miedo a que nada cambie. Y si digo terrible si es este personaje, pues genera el miedo de que este cambio que trae este personaje puede ser lo peor para nosotros. Como por ejemplo el miedo del castrochavismo, que no voy a discutir si es cierto o no porque no se trata de eso. Se trata de que hay un miedo que es el que nos moviliza a hacer algo. Los que están en los extremos generan los dos sentimientos de agrado y desagrado, o deseo y aversión o miedo. Genera la creencia de que solo con ellos se salva el mundo, eso es un deseo, y que con los otros caemos en la desgracia, eso es generar miedo. Es decir, deseo y aversión. Como decía Yoda, el miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. El miedo me genera apego a no querer sentirlo, entonces todo lo que evite que yo sienta ese miedo, pues es mucho mejor. El deseo por su lado lleva a la expectativa. La expectativa pues obviamente también nos lleva al miedo de que qué pasa si esto no se cumple. El miedo nos va a llevar al sufrimiento y a la desdicha. Y una definición de desdicha es cuando las cosas no encajan con tus deseos. Y el deseo también lleva al apego de que todo esté perfecto, al apego de mis creencias, de que mi verdad es la única posible. Dígame quién puede decir con plena certeza si este vaso está medio lleno o medio vacío. Todo el mundo piensa y ve diferente. Todo depende de sus creencias. Por eso hay gente que lo ve vacío, hay gente que lo ve lleno. No podemos realmente determinar quién tiene la razón porque depende de la percepción que cada individuo tiene de su verdad. Como les decía, para mí no hay verdad, porque la verdad solo existe en los ojos de quien porta la información que es exclusiva a cada individuo. Y creo que quien vende que su verdad es la única, que debemos tenerle aversión a cualquier persona que piense diferente, miedo al que ponga en riesgo nuestras creencias y nuestra verdad, irrelevante de quién gane,
va a asegurar que esta división que existe hoy en día continúe y se está asegurando de que vamos a estar lo más alejados de la ecuanimidad y más cerca de la infelicidad. Desde mi visión, unos políticos están más en los extremos porque son los que generan más deseo y más aversión, pero al mismo tiempo, que en este momento son Duque y Petro. Y esto no lo digo porque me lo esté inventando, sino porque lo dicen las encuestas. Petro genera desagrado, miedo y aversión en muchas personas, al igual que Duque, pero al mismo tiempo ellos dos están generando un deseo muy grande y una intención de voto muy grande porque son los que sienten que van a salvar todas las cosas. Generan casi la misma cantidad de deseo. La gente que vota por Petro piensa que Petro es el salvador, la gente que quiere votar por Duque piensa que él es el salvador. Es decir, el deseo de que él es el salvador o que él impide todo lo malo por venir si queda el otro. Otros pueden generar mucho más o menos deseo o más aversión en este caso, y otros menos deseo y más aversión, se encuentran mucho más en el lado de la ecuanimidad. Y aquí viene mi pequeña cuota política. Yo creo que lo que necesita el país en este momento es menos extremismo, menos miedo, romper los paradigmas de que dicen que debemos generar aversión y odios por las personas que piensan diferente. Para mí los políticos que más se acercan a la ecuanimidad son los mejores líderes que necesita el futuro de cualquier país. Seguir divididos por el deseo y el miedo es más de lo mismo. No importa en qué orilla se encuentre uno. Y así el político prometa que va a cambiar todo y va a ser diferente, pues en últimas está usando el miedo y el deseo para generar en cada uno de nosotros un estado de infelicidad. Porque como hemos visto con la ecuanimidad, eso es lo que garantiza el camino al sufrimiento. Si el político que más te gusta divide para vencer, a corto, mediano y largo plazo, te aseguro que va a seguir generando odios y aversión, ya que su filosofía se vuelve tu verdad y vas a hacer y a comportarte como él piensa. Por eso en Colombia la gente mata porque piensan diferente, y de nuevo sucede en los dos extremos. La ecuanimidad es el camino al autoconocimiento. De lo contrario, siempre estarás guiándote por tus creencias o las creencias de otra persona y no por tus valores. Y las creencias se basan en el pasado y el pasado por lo general predice muy mal el futuro. Votar basándose en tus valores te garantiza que el futuro sea el que tú quieres. Y hablando de valores, pues no te pierdas el video del lunes próximo que viene, que vamos a hablar de cómo usar tus valores para que te lleven a cumplir tu propósito de vida. Feliz fin de semana, que salgan a votar sin miedo y que lo hagan desde sus valores y no desde sus creencias. Y como siempre, muchas gracias por oírme y por llegar hasta acá. Pongan en los comentarios todo lo que piensan, denme palo si quieren, no importa, todos podemos pensar diferente. Un abrazo, nos vemos el lunes.